¿Te imaginas que este sea el curso de trading que tanto has estado buscando? Que te muestre paso a paso todo lo que necesitas saber para entender este modelo de negocio, desde cómo analizar un gráfico, cómo estar comprometido realmente con tu éxito y cómo tener la disciplina necesaria para lograrlo. Aquí puedes ver en la imagen todo lo que vas a encontrar en este curso. Todos los temas serán explicados de una manera práctica y sencilla para que puedas de verdad entender este modelo de negocio. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué es esto del trading? ¿Qué es esta profesión llamada trading? El trading es una manera o forma de obtener ganancias a través de la especulación sobre los movimientos del precio en los mercados financieros. Es decir, buscamos situaciones del precio en los mercados que nos den la oportunidad de comprarlo barato y venderlo en un punto más caro de lo que nosotros lo hemos comprado, o viceversa, vender caro para luego comprarlo más barato. Este tipo de situaciones las podemos aprovechar en un periodo corto o extendido en el tiempo. O sea que tú puedes entrar en una posición, cerrarla en un periodo muy corto, o por qué no dejarla también en un periodo más extendido, más en el largo plazo. ¿Qué es esto de especulación o especular? Nos referimos con estas palabras a tomar decisiones basadas en un análisis previo para obtener beneficios, o sea, para obtener ganancias en los posibles movimientos del precio. He dicho la palabra posible porque cuando analizamos el mercado, nosotros especulamos con la probabilidad. O sea, con lo que en ese momento sea más probable. Por eso decimos especulación, porque queremos dirigirnos en nuestro próximo en nuestro movimiento, sea una venta, sea una compra, que en ese momento sea lo más probable, y eso se llama especular, eso se llama especulación, que nosotros tenemos la expectativa de que en este momento puede ser más probable que el precio haga un impulso alcista, que en este momento el precio suba, o que en este momento el precio baje si es que queremos vender dicho mercado. Tú puedes tener un 80% de probabilidades en esta operación, digamos que has hecho una compra, y si el precio se va en tu contra con ese 20% que tienes en contra, puede pasar literalmente, porque el precio al fin y al cabo siempre va a hacer movimientos a favor o en contra. Pero esto no lo podemos saber y por eso decimos de especular y de tomar cierta expectativa y curiosidad, ¿por qué no?, de saber si nuestro análisis es el correcto o no es el correcto. Y hay una palabra clave cuando decimos que nuestro análisis no sea correcto o incorrecto. Tú puedes analizar correctamente lo que vas a hacer en el mercado, y aún así, como te dije antes, ese 20% en contra te puede sacar con una pérdida, y esto es totalmente normal cuando estamos hablando de trading. Bueno, antes de continuar, quiero darte una recomendación. Si tú verdaderamente estás enfocado con tu éxito, si quieres de verdad dedicarte a este modelo de negocio, déjame decirte antes que nada que debes estar preparado, porque en el trading no todo es como lo ves, no todo es como lo pintan, no es un paraíso completamente, y creo que ningún negocio lo es. Pero si tú estás comprometido con tu éxito, vas a escuchar lo que te voy a decir ahora. Primero que todo, antes de meterte en este modelo de negocio, tienes que aprender de quién es el dueño de este negocio, quiénes son los dueños. Si tú quieres dedicarte de lleno a este modelo de negocio, tienes que saber primero de quién es este negocio, a quién pertenece, quién es el dueño de las cartas con las que tú vas a jugar. El dueño de este negocio son los inversores grandes, las instituciones, los bancos centrales, los fondos de inversión, aseguradoras, toda persona que mueva millones de dólares en esto del trading. Gente que vive de esto, que tiene, no sé si tú has visto, en las películas o has visto por internet los edificios, las oficinas que esta gente tiene. Por ejemplo, en Nueva York, no sé si has visto en Nueva York estas oficinas, si has visto en Londres, por dónde se mueve toda esta gente. Esta gente vive de esto, saben de qué va esto. Sus movimientos los hacen porque tienen poder sobre este mercado. Ellos tienen herramientas que ni tú ni yo vamos a tener. Nuestras cuentas son de risa para esta gente. Y me da igual que tengas una cuenta de fondeo, que de hecho ya hablaremos de esto después, un poco más adelante. Pero quiero que sepas que tú no vas a mover el precio, ni lo va a mover Pepito, ni fulanito, ni el compañero de la esquina, ni el compañero de la ciudad de al lado. No. Los movimientos del precio los hacen los traders
institucionales. Quiero que sepas esto y que ellos son los dueños del modelo de negocio al que tú quieres entrar. Y tú tienes que pensar que si tú tienes tanta facilidad para entrar en un negocio que no es tuyo, que a ti ni siquiera te han invitado, o bueno, pueda que sí, que te hayan invitado, que te han abierto las puertas, pero tienes que saber que es muy sospechoso que te abran las puertas de un negocio para el cual tú ni siquiera te preguntan si tú te has formado, si tú tienes estudios sobre trading, si tú eres un trader profesional, si tú sabes dónde te estás metiendo. No, simplemente un broker te abre sus puertas, te recibe, lo primero que te dice es que invierte poco dinero, desde 50 hasta $100, o no sé si lo mínimo serán 500, pero te abren sus puertas, te atraen para que tú pierdas tu dinero. No con esto quiero decir que no se pueda sacar dinero del trading, obviamente que se puede sacar dinero, pero si entiendes esto, vas a ir preparado, vas a tener en tu mochila herramienta necesaria para por lo menos defenderte. Entonces, ¿por qué tienes que saber de quién es el negocio? ¿Por qué tienes que saber? Porque tú no vas a competir contra estas personas, tú no vas a competir contra el dueño del negocio, tú vas a competir contra gente que no está preparada técnicamente ni emocionalmente. Tú vas a competir con gente como tú o como yo, que somos traders minoristas. Con esos son los que tú vas a competir. Pero entonces, por eso te digo, si tú estás comprometido con lo que de verdad quieres en este modelo de negocio, tienes que hacer bien las cosas y tienes que ser disciplinado. Yo sé que tú quieres aprender ya y sé que te van a aburrir mis palabras en este momento, pero déjame decirte, entiende una cosa de lo que yo te estoy diciendo y verás que luego el camino se te va a hacer mejor. Escúchame. Y luego seguimos adelante con el curso, pero primero ponme atención a lo que yo te estoy diciendo. Quiero ayudar y quiero compartir mi conocimiento contigo, pero tú tienes que estar dispuesto a que lo hagamos paso a paso como yo lo he diseñado aquí. Entonces, el segundo punto que quiero que sepas es que el trading no puede ser una escapatoria a tu situación económica. Tú me vas a decir, pero entonces ¿en qué quedamos? Si el trading es para ganar dinero. Claro que el trading es para ganar dinero. Pero si partes desde esa posición, si tú partes desde la posición que el trading lo necesitas para salir de aquí, de este punto, a otro, del que tú quieres salir rápidamente, yo qué sé, porque estás en un empleo que no quieres estar, porque quieres darle mayores comodidades a tu familia, un estatus social diferente, mucho más apetecible, pero eso es la tumba de muchos traders y te lo digo por experiencia. Cuando yo empecé a dedicarme a esta profesión, lo hice con el mismo pensamiento que tú, para solucionar mis problemas financieros, para escapar de un empleo que yo no quería. Yo no estoy diciendo que no lo vas a lograr por esto, y obviamente que se puede lograr, pero va a ser mucho más difícil que tú pretendas solucionar tus problemas financieros con el trading. Así que, lo primero, si tú vas a invertir un dinero, si vas a utilizar un dinero, por favor, que sea un dinero que tú en este momento no necesites, que tu familia no lo necesite, que tú no lo necesites para pagar tus facturas, tu día a día, que tu situación económica o tu situación financiera en este momento no se vea afectada por perder dinero en el trading. Porque sí, vas a perder dinero al principio. Esto es así. Yo quiero ser claro y quiero darte un curso realista y un curso que de verdad te enseñe, de verdad, y que de verdad aprendas cómo es que es este modelo de negocio. Quiero dar lo mejor de mí para ti, pero por eso digo, yo todo lo que te estoy diciendo aquí te lo voy a decir desde mi experiencia. Puede que otra persona en otros cursos o en otro lado te diga otra cosa, como que de pronto tú en 15 días o en un mes o en meses vas a empezar a generar dinero. Yo no sé si tú lo vas a lograr así o no, y si lo logras pues perfectamente. Y yo no sé tampoco si estas personas están diciendo la verdad o no. Yo lo que veo es que yo hablo de mi experiencia y de la experiencia de los traders que yo conozco, de las personas que sí nos dedicamos a esta profesión paso a paso y no con falsas expectativas ni engañando a nadie para que nos compren un curso o para que nos sigan en las redes sociales. La verdad no quiero aburrirte, quiero que estés concentrado y que estés enfocado con lo que yo te digo. Entonces, sin más, pasemos al tercer punto. La tercera recomendación es que tienes que tener disciplina y un para qué. Y que ese para qué sea demasiadamente importante. ¿Por qué digo esto del para qué? O sea, ¿para qué tú quieres aprender trading?
¿Para qué quieres dedicarte a este modelo de negocio? Tienes que tener algo muy importante para cuando vengan los desafíos y para cuando vengan los inconvenientes, estés preparado y no lo vayas a dejar sin más. Que empieces ahora y cuando venga el primer fallo, cuando venga el primer fracaso, entonces eches todo por la borda. O sea, que todo lo que has avanzado lo tires porque te vas a frustrar. Para eso tienes que tener disciplina. Sin disciplina no vas a llegar lejos. Y sin tomar acción tampoco. Entonces, por eso es importante un para qué. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué bueno, a base de lo que ya hemos dicho anteriormente, que es por generar más dinero, por tener un estatus social mucho mejor que el que hoy día tenemos, o mejorar un empleo del cual no queremos estar. Pero yo no voy por ahí. No voy por ahí porque igual te vas a sentir muy cómodo, te vas a sentir muy cómodo de que si no te salen bien las cosas, pues ya tendrás tu empleo, tu antiguo empleo y seguirás ahí hasta que aparezca otra oportunidad de modelo de inversión. Entonces, ese no sería el para qué. El para qué debes decidirlo tú y debes demostrar que esto te puede llegar a gustar y que te sientas apasionado por esta profesión. Que no te dé pereza los días que pretendas dormir, los días que no quieras estudiar o que no quieras abrir tu gráfico y mirar qué oportunidades hay, estudiar tus sistemas, tus cosas. Todo eso tiene que estar definido con metas y con sueños que tú tengas por escrito. Y la cuarta recomendación pues va de la mano con la tercera, que es estar comprometido 100% con tu éxito. De nada te sirve a ti que yo ahora te esté enseñando un modelo de negocio o que te enseñe una forma de saber en los mercados que se puede generar dinero y tú no estás comprometido con hacer un esfuerzo bastante importante. Tú no puedes llegar de tu trabajo, por ejemplo, si tú eres una persona que está trabajando o si eres una persona que eres joven y apenas estás estudiando, llegas del trabajo y llegas cansado porque has tenido una jornada bastante complicada y bastante trabajosa, digámoslo así, nunca mejor dicho. Y llegas cansado, pero llegas a dormir. O prendes la televisión, enciendes la televisión y estás viendo algo que te mantiene entretenido. Y tú dejas a un lado tus deberes. Tu deber es estar siempre comprometido con tu éxito. Si quieres ser exitoso, no puedes fallar ni un solo día. Tienes que tener disciplina. Tienes que tener algo escrito. Tienes que tener tus sueños y tus metas escritos en un papel o en un blog de notas, o en tu móvil, en tu celular. Tienes que estar dispuesto a dar un cambio significativo en tu vida. Tú no puedes querer dedicarte al trading y querer seguir siendo la misma persona. No se puede. Si te ha picado el bicho este del trading es porque quieres emprender un negocio. El trading es emprender un negocio. Y tú no puedes pretender querer dedicarte a un negocio y dar un rendimiento bajo y mediocre. Si tú quieres realmente conseguir un éxito financiero en este modelo de negocio, tienes que dar el 100%. No puedes llegar a casa a dormir después de un día de trabajo. Tienes que llegar a estudiar, a mirar tus notas, a repasar tus sueños, tus metas. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Qué me falta por aprender? Todo este tipo de cosas. Sé que me estoy volviendo aquí, me estoy alargando un poco este vídeo, pero de verdad, mira, quiero hacerlo así porque yo ojalá hubiese tenido todo este conocimiento que hay ahora en las redes sociales. Cuando yo empecé hace 12 años no estaba. Yo quiero una persona así como yo que te estoy diciendo las cosas, porque yo no lo tuve, por eso quiero hacerlo y por eso quiero así compartirlo contigo. Porque si empiezas desde ya a hacerme caso en lo que te estoy diciendo, de poner el 100% en lo que tú haces, créeme que lo vas a conseguir. Pero tienes que estar completamente comprometido y estar dispuesto a que el trading no es un progreso lineal. Nada lo es. En el trading no se progresa linealmente. Así que ya empiezas aquí en el trading, aprendes 1, 2, 4, 5 métodos y vas así. No. Con esto no te quiero bajar los humos o bajarte de la nube donde estás ahora. Quiero ser realista y quiero ser sincero. Me gusta decirle la verdad a la gente. Y seguramente vas a tener fracasos. Pero eso no pasa nada, porque si no tienes fracasos, quiere decir que no estás haciendo nada. Cuando uno tiene fracasos es porque te está dedicando a algo y está aprendiendo. O sea que tú, cuando tienes un fracaso, es porque estás haciendo bien las cosas. Y espero que cuando tengas fracasos,
los corrijas. De nada sirve tener un fracaso o tropezar en una piedra y volver a tropezar en ella hasta 2, 3 y 4 o 5 veces. Entonces, tropezamos en una piedra, en el trading, que es totalmente normal, la saltamos y pasamos al siguiente punto. Nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, pero seguimos siempre. Pam, 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 pam. Vamos a seguir. ¿Listo? Entonces va. Sin más, vamos pues al curso. No nos quedemos dormidos y despertemos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, chicos, entonces empecemos pues con el curso. Ya sin más regaños, sin más cosas mías, vamos a empezar. Entonces, lo primero, cuando nos dedicamos al trading, cuando estamos haciendo trading, hay varias formas de hacer trading. Una de ellas es el scalping. No sé qué tanto conocimiento tienes, no sé si eres de verdad principiante o partes desde una base de cero, pero déjame decirte, sigue adelante, que con lo que yo te estoy diciendo aquí, pronto vas a ver que vas a empezar a entender mejor los mercados y vas a empezar a entender mejor las palabras y todos los conceptos de cuando se está hablando de esta profesión. Entonces, una de las formas de hacer trading es el scalping. ¿Qué es el scalping? Son operaciones basadas en segundos o minutos. Este tipo de trader busca aprovechar movimientos en un corto periodo de tiempo. Además, se hacen muchas operaciones con el objetivo de sacar una ganancia con pequeños movimientos del precio. Este tipo de operaciones las puede hacer este trader, por ejemplo, buscando un mercado que está en una tendencia alcista. Te quiero decir algo, mira, vamos a verlo ahora sí con la teoría y luego lo vamos a ver en la gráfica un poco más adelante, pero de momento vamos a ver primero los conceptos y luego pasamos a la gráfica. No te preocupes, que te voy a enseñar todo muy bien estructurado y muy bien explicado para que cuando termines de ver este video o esta serie de videos que voy a hacer, por lo menos conozcas un poco más de esta profesión. Entonces, lo que este trader trata de hacer es, digamos, coger una tendencia que sea una tendencia alcista o bajista y aprovechar en dichas situaciones. Por ejemplo, en una tendencia alcista, en un retroceso hacia abajo, este trader puede incorporarse y salir en segundos o en minutos, tomar una entrada, salir en beneficio o en pérdida y volver a aprovechar otro movimiento más a favor y buscando siempre la tendencia a su favor. Esta persona puede hacer hasta 10, hasta 5, bueno, las operaciones que él tenga definido en su sistema de trading. Esta persona puede hacer un montón de operaciones para luego, cuando termine su jornada de trading, sacar un beneficio o sacar una pérdida, pues que bueno, que no creo que este trader sea lo que espera, sea perder, no, obviamente, todos queremos ganar. Este tipo de trader, ¿qué requiere? Este estilo requiere ejecuciones rápidas y además tienes que estar monitoreando el mercado constantemente. Así que, por ejemplo, si una persona que es principiante quiere dedicarse, por ejemplo, a hacer trading de esta manera con el scalping, si tú eres principiante, no te lo recomiendo porque tienes que tener una experiencia ya avanzada para tomar decisiones difíciles, rápidas, constantes y además bajo presión en los mercados. Cuando estás en una cuenta demo, no, pero cuando estás en el mercado real, pues es totalmente difícil. Este tipo de traders requieren bastante habilidad en la toma de decisiones y no vacilar cuando vayan a ejecutar su sistema de trading. El segundo es el day trading, es el que más me gusta porque es el que yo hago y es el que te recomiendo. En ese estilo de trading se abren y se cierran operaciones dentro del mismo día. Una operación puede cerrarse en minutos o en horas, dependiendo del análisis y del tipo del sistema que el trader esté utilizando. Es un poco parecido al scalping, pero por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, hago 2 operaciones por día o incluso una. O sea, yo analizo el mercado y miro una situación y especulo, como dije antes, dónde es más probable que el precio vaya a favor de mi entrada. Entonces, mi operación puede durar minutos o incluso puede durarme segundos, depende del movimiento del precio. Entonces, el precio, yo puedo tomar una entrada, digámoslo, en compra, habiendo definido mi entrada y que previamente haya analizado el mercado. Obviamente, recuerda que siempre se analiza antes de entrar. Entonces, previamente analizamos el mercado, entramos en una posición en compra y yo puedo tener varias opciones. El precio puede en unos minutos cerrar mi trade, puede cerrarlo en 5, en 10 o en 15 minutos, en media hora. Eso depende del sistema y de la salida de ese sistema de una operación de cada persona. Eso luego lo vamos a ver. Entonces, esto se puede cerrar en minutos o en horas, digámoslo así, pero yo creo que más bien en minutos. No, en horas también.
Se puede cerrar en minutos o en horas, pero nunca vamos a mantener una posición abierta hasta el día siguiente. Mira, en mi caso, por ejemplo, que trabajo el S&P 500, la apertura de este mercado, si estás en Europa, es a partir de las 3:30 de la tarde. Este mercado va hasta las 10 de la noche. Entonces, no es abrir una posición y dejarla hasta el día siguiente. No, no es así. O sea, dejarla 24 horas no. Sino, antes que termine el día, tú debes cerrar esa posición. Esto lo referente al day trading, que por ejemplo te dije que es el que a mí más me gusta porque es el que yo hago y es el que yo te recomiendo. Bueno, otra forma de hacer trading es el swing trading. En este estilo de trading se dejan posiciones abiertas durante varios días o incluso semanas con el objetivo de aprovechar las tendencias del mercado. De esta manera se cambia un poco el enfoque, o sea que no tienes que estar monitoreando constantemente, por lo menos no tan enfocado en la gráfica como lo es en el scalping o en el day trading. O sea que no tienes que estar ahí pegado en la gráfica mirando cada segundo, cada minuto qué está haciendo el precio. Es un poco más tranquilo, pero necesita más, digamos así, más cash. Necesitas más dinero para dedicarte a este modelo de trading. Este tipo de traders, ¿qué hace? Digamos, este tipo de traders tiene analizada una posición que él quiere tomar en venta o quiere tomar en compra. Bueno, lo que quiera hacer esta persona que haya analizado previamente y quiere entrar en una posición larga. En este caso, cuando hablamos de posición larga, quiero decir compra. Él lleva esperando una semana o días porque ha visto que el precio puede llegar a una zona de una posible compra. Entonces esta persona puede hacer una compra previamente habiendo analizado y puede ver que el precio tenga un recorrido bastante amplio por delante, y este recorrido incluso puede darse en horas. Dado el hecho, puede darse en horas, pero también ese recorrido puede ser en varios días o incluso semanas. Bueno, esa es la manera de hacer swing trading y por eso te digo que es diferente al scalping y al day trading, que tienes que estar monitoreando constantemente los mercados. Y en los otros dos no se dejan posiciones abiertas. En cambio, en swing trading podrías dejar tu posición abierta incluso varios días o semanas. Bueno, y pasamos a la siguiente manera de hacer trading, que es el trend trading, que sería un trader a largo plazo. Para mí esta persona yo no le llamaría tanto trading, sino que le llamaría más inversor. Para mí esta persona ya es un inversionista. ¿Por qué? Porque este tipo de trader está enfocado en inversiones a largo plazo. O sea, esto requiere un análisis técnico y también análisis de gestión de la empresa. El objetivo de esto es invertir siempre a largo plazo para tener dividendos de estas empresas. Y se busca invertir en operaciones que duren meses o incluso años. O sea, tú puedes comprar una acción de Apple, de Amazon, de cualquiera de estas empresas, o una empresa que sea nueva en el mercado, por ejemplo, y que tú previamente hayas analizado y hayas identificado que esta empresa poco a poco vaya subiendo de valor. Entonces, ¿qué esperas tú después de haber hecho una inversión de estas? Esperamos que una empresa de estas nos dé dividendos trimestralmente o anualmente. Bueno, y dicho esto, para hacer ese tipo de trading debes tener un capital bastante generoso, bastante amplio, porque las inversiones no son pocas. O sea, tú si quieres comprar dichas acciones de una empresa, quieres comprar 100 acciones, 50 acciones de una empresa, pues no son baratas. Necesitas un capital más o menos amplio para poder invertir. Si te está gustando este video, si ves que te está aportando algo, que puedes sacar provecho de este tipo de contenido, me encantaría y me gustaría que me dejaras un comentario, que le des like y que te suscribas a mi canal, y obvio le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y para que no te pierdas también la siguiente parte de este curso. Así que sin más, continuemos donde lo dejamos. Ya que hemos visto las maneras, las formas en que podemos hacer trading, ahora vamos a ver ¿en qué mercados podemos hacerlo? En el mercado de valores vas a encontrar las acciones, que representan una participación en la propiedad de una empresa. Al adquirir estas acciones, los inversores o los inversionistas se convierten en accionistas, compartiendo así los riesgos y beneficios asociados con el desempeño de la compañía. Ya sabes, como hemos visto antes en las maneras de hacer trading, que este tipo de mercados hay que analizarlos técnicamente y también te toca analizar la situación de la empresa a futuro, qué proyectos tiene, qué manera a futuro se ve esta empresa, si se ve en un constante crecimiento
o tal vez es una empresa que no tenga mucha proyección y que se ha quedado de pronto estancada, o que tú no lo ves según lo que dicen las noticias o los eventos que esta compañía esté generando, que tenga proyección de, por ejemplo, de un crecimiento exponencial. También nos vamos a encontrar con el mercado de los bonos. Los bonos son valores de deuda emitidos por gobiernos, empresas u otras entidades. Al adquirir bonos, los inversores o los inversionistas están prestando dinero a cambio de pagos de intereses periódicos y la evolución del capital al vencimiento. Es decir, que tú puedes convertirte, o el inversor, en un prestamista de una empresa o un gobierno, digámoslo así, y que vas a cobrar un tipo de interés por este préstamo. Y según el vencimiento que tenga este bono, vas a ir adquiriendo tus intereses a medida que se vaya avanzando en el plazo de dicho préstamo. Continuamos con otro mercado, y es el de las criptomonedas, que ya ves que es un mercado muy popular en este momento, el cual tiene unos beneficios increíbles siempre y cuando tú sepas qué debes hacer y cómo entiendas el movimiento de este tipo de mercados. Las criptomonedas son monedas digitales descentralizadas que utilizan tecnología blockchain para garantizar la seguridad y transparencia de las transacciones, operando sin necesidad de intermediarios. Este tipo de monedas no existen de forma física. Estas monedas son almacenadas de forma digital. Este tipo de mercados no te lo recomiendo a modo de principiante, o sea, al modo del que estamos ahora, no te lo puedo recomendar porque es un mercado que genera mucha volatilidad y necesita una mayor experiencia. Entonces no es recomendable que empieces por aquí. Sí tenerlo en cuenta porque son mercados que ofrecen una gran oportunidad a futuro y en presente de ganar mucho dinero si ya sabes hacer las cosas correctamente. Vamos a pasar al siguiente mercado, que yo creo que es uno de los más conocidos, si no el más, que es el mercado de las divisas, más conocido como el mercado Forex. Son mercados que facilitan el intercambio de monedas de diferentes países. Los traders o los inversores buscan aprovechar las fluctuaciones en los tipos de cambio para obtener ganancias. En este caso, por ejemplo, cuando estamos analizando el mercado de las divisas y tú pretendes tener una oportunidad de inversión en este mercado, digamos que estás operando o que estás trabajando el par euro-dólar. Ya dijimos que son mercados que van por pares de monedas contra otras monedas. En este caso tienes el par euro-dólar, el euro contra el dólar, y tu pensamiento y tu análisis, que así lo has identificado previamente, tienes la especulación de que es muy probable que el dólar vaya a estar más fuerte a futuro que el euro. Entonces la intención tuya es intercambiar los euros por los dólares. Por cierto, este mercado sí te lo recomiendo para empezar, porque es un mercado que es volátil, pero no tienes que arriesgar tanto dinero y puedes empezar con pequeños microlotes para así irte adaptando poco a poco a lo que es la inversión en cuenta real. Pasamos al siguiente mercado, que es el que me gusta mucho porque es el que yo trabajo, que es el mercado de los futuros. Los futuros son mercados en los que se negocian activos como los commodities, donde vas a encontrar oro, plata, petróleo, gas natural o ganado. Y puedes negociar también los índices bursátiles como el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. En mi caso, por ejemplo, trabajo el S&P 500, solo me he especializado en dicho activo. Cuando vayas adentrándote en este negocio, te vas a dar cuenta muy rápido, y yo te lo voy a estar recomendando aquí, que es muy importante que no tengas tantos activos y tantos mercados abiertos para invertir. Yo, por ejemplo, como te dije antes, solo invierto en el S&P 500. Me he especializado en ese mercado porque no me interesa otro tipo de mercado, no lo sé a futuro, pero en este momento yo me he especializado ahí porque puedo ver los movimientos de este precio, qué tipo de movimientos haces referente con el plan de trading que yo tengo, o sea, con referente a mi estrategia. Es un mercado que se adapta perfectamente a mi sistema de trading, entonces yo no tengo por qué ir a mirar de pronto, hacer experimentos en otro mercado o tener tantas posiciones o tantos activos abiertos esperando coger de pronto una oportunidad. Yo me centro en un solo activo y me vuelvo experto en una sola materia. Sin más, la recomendación es dedícate a uno solo, máximo dos. En mi caso, te digo, hago uno. Y es lo mejor que puedes hacer si te quieres dedicar de verdad a este modelo de negocio. Bueno, pues estos son los mercados más populares, y tampoco quiero adentrarme mucho en este tipo de temas porque entonces se haría esto muy largo, y lo que queremos también es adelantar, porque sé que tú estás ansioso y quieres ver las gráficas y quieres ver también cómo puedes empezar a invertir, cuáles son las estrategias, cuál es el método de operar, qué puedes usar
o qué activo es el que más te beneficia. Entonces tampoco me voy a explayar mucho en este tema. Te lo voy a dejar también para que tú investigues, para que veas cuál va de la mano con tu economía, con tu personalidad. Y también, como dije antes, para que me dejes en los comentarios qué tipo de temas te interesaría que yo estuviera subiendo aquí para complementar este curso que yo te estoy obsequiando en este momento. Bueno, ahora que ya sabemos los mercados más populares, vamos a pasar a ¿qué es un broker? Un broker simplemente es una entidad o empresa que sirve como intermediario entre compradores y vendedores en los mercados financieros. Estas entidades nos proporcionan acceso a los mercados financieros y plataformas de trading. Lo que hace un broker en realidad es, digamos, conectarte, servirte de puente entre dicho activo y tu plataforma de trading o tu inversión. A cambio de estos servicios, los brokers nos cobran comisiones, como los spreads u otros tipos de tarifas. Por ejemplo, estamos viendo en la imagen un tipo de tarifas. Por ejemplo, este broker tiene un tipo de tarifas que tú vas a ver identificado cuando entras en una compra o en una venta de dicho activo. Bueno, también no me puedo olvidar de las empresas de fondeo, que seguramente ya habrás escuchado estas empresas, porque si estamos hablando de trading es obvio hablar de esas empresas porque ahora está muy de moda tener una cuenta fondeada. En este caso, mira, no voy a hablar mal ni voy a hablar bien de este tipo de empresas. Simplemente esto está metido ahora de lleno aquí en el trading y hay que comentarlo, obviamente. Tampoco voy a hablar mucho sobre este tema porque este tema requiere un video un poco más extendido y un poco mejor explicado. Estas empresas son privadas y nos van a proporcionar a traders individuales como tú y como yo un dinero para el cual nosotros podemos sacar rentabilidad. De esta manera, entonces vamos a utilizar capital de terceros en vez de usar el nuestro. A mi modo de entender, puede ser importante para una persona que esté empezando, que no tiene cómo lograr capital. Si esta persona aprende, saca un sistema de trading válido, lo aplica correctamente, puede beneficiarse de estas empresas. Y también puede valer, por ejemplo, digamos que tú estás empezando en una cuenta demo, pero si ya quieres, por ejemplo, probar en una cuenta real, en vez de tú abrir una cuenta en un broker, en una cuenta real, lo que puedes hacer es intentar de pasar una prueba de estas, que puedes rondar alrededor de los $100, de los 50, $150, pagar una prueba de estas, porque esto suena bien, pero no lo he dicho. Para aplicar a esto, tú tienes que pasar una prueba, digamos, un requisito que ellos te van a pedir es que tú demuestres en un challenge, en una prueba, que tú eres válido y que tienes un sistema de trading y que tú eres un trader profesional y que sabes aplicar un modelo de inversión para beneficiarse mutuamente, tanto para ti como para esta empresa. Bueno, ahora sí que vamos a dejarlo aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita, porque en el próximo video vamos a estar metiéndonos de lleno en cómo descargar nuestra plataforma de trading, cómo usar sus herramientas y nos vamos a meter también de lleno en todo lo referente al análisis técnico.